Bueno, es un placer estar con ustedes en este nuevo capítulo de esta segunda temporada con una invitada súper especial para nosotros, Luz Mesa, muy querida de aquí de la casa de Ser Uno. La conocimos hace un par de años a través de estas nuevas realidades, de estas nuevas tecnologías y ha sido maravilloso. Y nos va a hablar de un tema, de una herramienta muy importante y que, bueno, muchas veces tenemos unas ideas diferentes de lo que realmente es el yoga, una manera de conectar el cuerpo, la mente y el espíritu. Vamos a conocer de esta hermosa herramienta y de una persona súper experta como lo es Luz Mesa. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo de Ser Uno, el podcast. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy estamos aquí con Pablo Carvajal otra vez y tenemos una súper invitada que es Luz Mesa. ¿Cómo estás, Luz? Hola Marcela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Pablo. Muy bien, gracias a Dios. Feliz de estar acá con ustedes. Bueno, un saludo, Luz, un placer. Hace rato no nos veíamos, sí, y nos traes pues muchas noticias. Ahora, la última vez que hablamos estabas en Lima y hoy nos estás hablando desde Ámsterdam. Ya, sí, así. Bueno, Sí, estoy por fantástico. acá. Sí, he viajado un poquito. Me he Sí, movido un poco porque igual antes de Lima, estuve en Medellín, que es mi residencia actual, y ahora estoy acá en Ámsterdam ya un año más o menos. ok, fantástico. ¿Qué tal Sí. el clima en este momento? ¿Cómo está el clima? Bueno, el clima, las temperaturas son bajo cero, mucho frío, pero bueno, nosotros como que nos vamos acostumbrando, ¿no? Por ahí siempre he escuchado que el hombre es un animal de costumbres. Sí. Entonces, bueno, da un poco duro porque es muy tenue, mucho gris, muy oscuro el día, pero gracias a Dios hoy ha estado siendo un día como luminoso, brillante, y el clima ha estado ahí entre frío y caliente, pero mucho frío, la verdad, mucho frío. Ok, bueno, y hoy traemos, Marcela, un tema con Luz siempre cuando hablamos de yoga, a mí me parece fantástico porque, bueno, desde lo que hacemos tú y yo, Marcela, pues hablamos siempre de sanación, hablamos de procesos, pero el yoga lo veo como una herramienta integral que conecta tanto lo mental, lo espiritual y el cuerpo y de una manera muy particular. Pero Luz, a ver, tú eres la experta, así que yo no me voy a meter en la parte. Vamos a hablar hoy precisamente de eso, cómo el yoga nos ayuda a sanar. Yo le llamo a esto tres cuerpos, ¿no? El cuerpo mental, el cuerpo físico y el cuerpo espiritual. ¿Cómo el yoga integra toda esta parte? Bueno, sí, precisamente la palabra yoga viene del sánscrito que significa unión. Y Okay. esa unión significa unión entre cuerpo, mente y espíritu. Okay. Entonces, eso es lo que realmente hace el yoga, conectarnos con nuestros tres cuerpos, como tú les dices, el cuerpo mental, el cuerpo espiritual y el cuerpo corporal, ¿no? Nuestro cuerpo físico. Entonces, de esa manera es que el yoga nos ayuda a sanar porque manejamos, te voy a hablar desde mi experiencia personal, desde las vivencias que yo he tenido con el yoga a través de lo que aprendí, de cómo llegó el yoga a mi vida y de cómo me gusta dar las clases que doy. Entonces, el yoga maneja tres aspectos muy importantes que son la meditación, la respiración y el movimiento. Entonces, a través de la respiración, a través de la meditación y a través de este movimiento, es que el yoga logra que nosotros conectemos con nosotros mismos, con nuestra esencia, y a través de todo esto podamos sanar muchas cosas, no solamente a nivel físico, sino a nivel mental y a nivel espiritual, a nivel de nuestras emociones, sobre todo porque yo trabajo más que todo el tema de las emociones. Uh-huh. De esa manera, te podría decir que es que el yoga ayuda a sanarnos a través de estas tres
herramientas que nos brinda la meditación, la respiración y el movimiento. ¿Cualquier persona puede hacer yoga? Claro que sí, el yoga no tiene raza, no tiene sexo, no tiene edad. El yoga es una práctica para todos, para todos, para todos. Para hacer yoga no necesitas ninguna característica especial, no necesitas tener una actitud física o tener una cualidad física o una capacidad física, que es lo que más las personas a veces hablan de, sienten el temor de esto, ¿no? De poder llegar a hacer yoga, porque no, es que yo no soy capaz de moverme como se mueven, de hacer las posturas que hacen, pero realmente el yoga no es solamente eso, el yoga no es solamente algo corporal, el yoga tiene que ver mucho con la conexión contigo mismo. El yoga tiene que ver mucho para mí, mi filosofía del yoga es que el yoga es un encuentro de amor contigo mismo, porque realmente a eso es a lo que nos lleva el yoga, ¿no? A encontrarnos con nosotros mismos. Cuando te hablaba de estas tres herramientas que son la meditación, la respiración y el movimiento, te hablo porque en la meditación, especialmente pues cuando yo hago mis clases, cuando iniciamos una clase de yoga hay un momento donde empezamos con una introducción, algunos le llaman introducción, yo lo llamo encuentro, meditación. Entonces, es como cuando llegamos a una clase, yo llego a una clase, le pido a las personas que están en esta clase que se desconecten un poquito de todo esto que han vivido en el día a día y las llamo o las llevo a través de una meditación a que ellas empiecen a conectarse con ellas mismas a través de qué? A través de la respiración. Entonces es como ese baile, esa danza entre la respiración y el estar presentes, el estar contigo ahí, dejando, soltando pues cualquier preocupación, cualquier estado emocional o cualquier estado de alteración que a veces, con los que llegamos a veces a una clase, ¿no? Porque a veces llegamos de la clase, venimos de dejar a los niños en el colegio, venimos del trabajo o venimos de hacer alguna actividad, entonces llegamos a la clase como todavía con esos pensamientos, me faltó hacer esto, mañana debo hacer esto, tengo que ir por los niños a tal hora, entonces lo que yo quiero, lo que yo busco en ese primer instante de la clase es que suelten toda esa tensión, de que se conecten para poder en sí estar presentes para la clase, porque la importancia del yoga también es eso, ¿no? Que nos trae al presente, porque muchas veces en el día a día, en el afán, en la cotidianidad, vivimos en un estado de estrés a veces muy asfixiante. ¿Por qué? Porque estamos o en el afán y en la ansiedad de lo que tenemos que hacer mañana o después o de lo que va a venir, o si no en la angustia y la preocupación de lo que pasó, de lo que fue y de lo que no hicimos o dejamos de hacer. Entonces, la importancia del yoga es esa también, ¿no? Traernos a la presencia, al presente en ese momento. Entonces, al hacer esa introducción, empezamos a trabajar con nuestra respiración y trabajando con nuestra respiración, sintiendo realmente cómo nuestra respiración entra en nuestro cuerpo, cómo exhalamos, cómo inhalamos, siendo conscientes, porque siendo conscientes de la vida, ¿no? Porque realmente la respiración es la vida. Vivimos tan despistados a veces que se nos olvida incluso hasta respirar y realmente nosotros llegamos a la vida a través de una respiración. Entonces, el aprender a manejar la respiración nos ayuda a conectarnos con nosotros mismos, a estar en el presente y ayuda también a oxigenar nuestro cuerpo, a oxigenar nuestra sangre, a tener más claridad mental, a extensionar todo lo que son nuestra parte musculatoria, o sea, a nivel físico nos ayuda el solo hecho de la respiración consciente. El solo hecho de la respiración consciente sentimos un alivio a nivel corporal, emocional y mental porque también nos da claridad. Eso con la respiración, la meditación y con el movimiento, pues obvio que el movimiento nos ayuda, es como la parte, yo la llamo como la parte más
como lo que fortalece estas dos primeras herramientas, porque al movernos estamos soltando todo aquello que nos está tensionando. En el caso mío, que trabajo las emociones, trabajo asanas muy específicas. Asanas son las posturas del yoga, para que la gente suelte aquellas emociones que tenemos guardadas en nuestro cuerpo por diferentes circunstancias, diferentes etapas y en diferentes etapas de nuestra vida, ¿no? Entonces, a veces muchas cosas que vivimos en nuestra vida, el cuerpo las somatiza. Entonces, por eso a veces vienen los dolores físicos y todo este tipo de situaciones, los problemas emocionales, el estrés y todo eso, porque cargamos todo eso con nosotros mismos. Entonces, esas tres herramientas son como lo que te trabaja el todo, es lo que enfoca a lo que se enfoca el yoga. Por eso su palabra en sánscrito significa unión, porque une todo todo. Y ahí es donde trabajamos y podemos aprender y nos ayuda mucho a sanar infinidad de cosas que queramos sanar a través de la práctica. Bueno, creo que nos has dado una masterclass de lo que es el yoga, porque, y me parece muy interesante que mencionas unos puntos como el estar aquí y ahora, porque las personas nos cuesta un poco esa parte de poder hacer conciencia de que un futuro no existe, el pasado ya pasó y que lo que importa es aquí. Lo que mencionas con respecto a meditación y la respiración, como desde hoy ya muchos en campo de la medicina están haciendo investigación sobre la respiración, porque a través de la respiración se transforma la electroquímica del cuerpo. Como también la parte emocional es muy importante, porque hoy tenemos muchas enfermedades, muchas molestias físicas que se han somatizado a causa de no gestionar, de aprender a gestionar las emociones. Así que súper interesante todo este punto. ¿Cómo podría entonces una persona desde cero? Porque cuando tú hablas del movimiento, claro, yo me meto y veo un video y yo veo unos movimientos que digo, no. Sí, complejos. Sí. Sí, fíjate que bueno, te voy a hablar de mis experiencias. Que la flor de loto con la... Sí, del parado de cabeza y todo esto. Bueno, es que existen varios tipos de yoga, ¿sí me entiendes? Existen muchos tipos de yoga, está el vinyasa, el hatha yoga, el kundalini yoga, y yo me como, debido a lo que yo he trabajado en mí, yo me como especializado y enfocado en el yoga integral o yoga holístico, ¿cierto? Y para mí lo más importante en una clase de yoga es que la persona conecte con su cuerpo, que aprenda a escuchar a su cuerpo y que aprenda a entender que su cuerpo llega hasta donde puede llegar y hasta donde específicamente necesita llegar, porque nuestro cuerpo tiene memoria y hay mucha sabiduría en todo lo que somos. Entonces, tengo casos donde me dicen, no, pero es que para ir a una clase de yoga, no, es que yo no puedo pararme de cabeza, yo veo que eso es muy difícil, yo ya estuve en una clase, y a mí me pasó, y yo las entiendo porque a mí me pasó antes de que yo me dedicara de lleno al yoga. Cuando yo fui alguna vez a una clase de yoga, no logré conectar con la clase, ni logré conectar con el instructor. Entonces, tal vez porque no elegí la clase que era como adecuada para mí, y en lugar de haberme hecho un bien, creo que salí como más frustrada precisamente por eso, porque de pronto era una clase muy avanzada. Entonces yo veía que todos, eso se levantaban, hacían infinidades de asanas, que el guerrero, que la parada de manos, en fin, muchas cosas que yo, en lugar de estar como concentrada en mi clase, estaba como que pendiente del otro, cómo lo hacía para ver si yo lo podía hacer.
que es el gran error que cometemos todos cuando vamos a una clase de yoga, ¿no? El no estar conectados con nosotros, sino estar pendiente de si sí, de que hay que no me van a, de que yo lo voy a hacer y de pronto lo hago mal y que qué vergüenza o cosas así que pasan. Lo digo porque ha pasado con algunas de mis alumnas. Entonces, cuando yo fui a esa clase dije, no, yo pues el yoga no es para mí. A pesar de que yo era, pues siempre me ha gustado hacer deporte y todo. Pero vino una etapa en mi vida en que pasé por cosas muy emocionales, vivía como en estrés, como en ansiedad, a veces depresión y tristeza, que que ahí fue donde me encontró, digo yo, ahí me encontró el yoga nuevamente, porque volví a tomar una clase de yoga sin siquiera yo buscarlo, ¿no? Sin ni siquiera yo decir, ay, quiero ir a una clase de yoga, sino fue una casualidad, estaba yendo, siempre voy al gimnasio, entonces estaba yendo yo al gimnasio, te voy a contar la historia así, lo más resumida posible, y la clase a la que iba spinning, no fue el instructor, entonces, como no fue el instructor, los del gimnasio me dijeron, hay clase de yoga, ¿por qué no haces clase de yoga? Y yo, no, yo no quiero hacer clase de yoga. Que sí, que entra, que es muy buena, que en fin, a mi clase de yoga. Y en esa clase, a ver, yo conecté con la instructora que estaba dando la clase y conecté con la clase, porque como ella era una clase como muy de conexión contigo, ella nos decía mucho, quiero que en esta clase se enfoquen en ustedes, o sea, sé que hay personas nuevas, porque ya sabía que veníamos de otras clases y nos tocó por casualidad esa clase, entonces no quiero que estén pendientes si lo van a hacer bien, si no lo van a hacer bien, simplemente escúchese, conecten con su respiración, conecten con su cuerpo y hagan hasta donde su cuerpo se los permita, que es lo que me ha quedado a mí como esa enseñanza de esa clase. Y entonces así fue, me enfoqué, me hice mi clase y todo eso, y créeme que eso fue un antes y un después. No estoy diciendo que suceda en todas las personas igual, pero yo salí de esa clase como si me hubiese quitado un peso de encima. O sea, como que uno sale como con esa, no Como tiene como relajado. tensiones, sí, como relajado, que ya no tengo como esa tensión y como mi sonrisa en la boca y todo eso. Entonces, también tenía problemas de sueño, trastornos de sueño, y esa noche me fue súper bien. Entonces, desde ahí fue que yo empecé a seguir, dije, sigo con el yoga. Y esto vino a traer muchísimos beneficios en mi vida, que fue mejorar el sueño, mejorar en el tema de mi estrés, de mi ansiedad, de mi preocupación, de estar como más en el presente. No te digo que las cosas cambian y todo eso, no, sino que te enseña a ver la vida y a tomar las cosas de una forma más diferente, más consciente. Y entonces ahí es cuando yo empiezo a investigar, bueno, ¿por qué? ¿Qué pasa eso? ¿Por qué es que el yoga hace esto en mí? ¿Qué fue lo que? Porque como ya había hecho otras La cosas magia. es una magia. Ya había tomado otras cosas como terapia y el ejercicio y eran como pasajeros, ¿no? Como que mientras estaba en el momento, ay, sí, chévere, pero ya como que después volvía a esto, mientras que yo notaba que con el yoga era algo que era como constante en mi vida. O sea, son cambios que realmente te traen, son muchos beneficios los que realmente trajo a mi vida. Entonces, desde ahí yo dije, yo quiero enseñar esto, o sea, yo sé que hay más mujeres como yo que de pronto se niegan a una clase de yoga porque no lo ven no lo viven como realmente se debe de vivir una clase de yoga, que es desde ahí de donde yo digo, es que es un encuentro conmigo. El yoga es encontrarme conmigo mismo, el yoga es poder tener ese espacio para mí, para escuchar mi cuerpo, para conectar con mi respiración, para estar en el presente, y eso a largo plazo y siendo como conscientes en esa clase es lo que nos lleva a traer todas las mejorías que vienen a través de la práctica, como el manejo del estrés, el manejo de las emociones, los dolores físicos, las preocupaciones, eso es lo que hace el yoga. Entonces, cuando tú me preguntas que si todo el mundo lo puede hacer, yo por eso digo, todo el mundo lo puede hacer.
La gracia del yoga es querer hacerlo, querer estar conmigo, querer decir, ok, yo quiero sacar un espacio, un momento para mí y lo voy a hacer en una clase de yoga y llegar a la clase y decir, bueno, voy a estar atento a lo que tengo que hacer y no voy a estar pensando en que si lo hago bien, en que si lo hago mal o que si yo quedo torcida y no era torcida, sino conectar con el cuerpo. El solo hecho de tú conectar con tu cuerpo y con tu respiración te trae aquí, a la hora, al presente, y eso te ayuda a soltar muchísimas cargas que a veces traemos en nuestra vida, que a veces tenemos con nosotros. Ok. Entonces, Hay esa es algo una muy sugerencia. interesante lo que dice Luz frente al, digamos, estar en la clase presente y no estarse fijando en qué hace el otro. Ujú. Me llama mucho la atención porque si vemos, a veces en la vida tenemos esa manía de estarnos comparando con otras personas. Entonces es espectacular porque creo que esta disciplina, ¿sí? Del yoga te ayuda a cuando estés también en tu vida, pues no hacerte ese tipo de comparaciones, sino que entender que tú tienes unas habilidades, unos talentos y entender también cuál es tu límite, Sí, sin necesidad de estar con esas comparaciones. sí. Sí, el yoga realmente te ayuda a estar en presencia de ti, en quién soy yo, cómo soy, en aceptarme, en quererme, en no estar, como tú dices, en esa comparación y eso se lleva, eso tiene un inicio en la práctica, y como tú lo dices, tiene un inicio en la práctica, pero se vuelve tan constante que ya hace parte de tu vida. Por eso muchas veces decimos, es que el yoga es un estilo de vida, porque cuando tú haces una práctica constante y consciente, ya lo vuelves a nivel personal en tu vida, ya todo en tu vida lo vas a ver de esa manera, del, del no juicio, de la aceptación, de la no comparación, de la escucha, de la presencia, del estar contigo. Entonces, eso ya se hace cotidiano y por eso se vuelve un estilo de vida. O sea que tú lo que nos sugieres es que la persona cuando vaya a esta primer clase, o sea, un principiante, sepa escoger también la clase. ¿Cómo sé yo cuál es la clase de principiante? ¿Cómo sé yo cómo poder escoger ese primer paso para empezar en el yoga? Sí, bueno, en muchos sitios hay clases para principiantes, ¿cierto? ¿Mm? Y puedes empezar por ahí. Hay otros sitios que no tienen clases para principiantes, pero vas a una clase de yoga y tal. Lo que yo más recomiendo de verdad es ser conscientes y escuchar a su cuerpo. Yo voy a ir a una clase de yoga a conectar conmigo, a estar conmigo, a escuchar a mi cuerpo, hasta donde él me permite llegar y no ir en son de, como dice Marcela, de la comparación o en, ay, no, es que no puedo hacer esto. Porque todos empezamos de cero, o sea, ninguno se para las manos en la primer clase, ni, ni hace el superloto en la segunda clase, no. Es como todo en la vida, todo va paso a paso y todo es un proceso. Lo importante es la conexión que tú tengas contigo mismo, la conexión que tú llegues a tener con tu cuerpo. Puedes ir a una clase de yoga dispuesta a conectar con la respiración, a estar presente en la clase y simplemente a llegar hasta donde tú puedes. Si a ti te toca hacer por lo menos el Uttanasana y no alcanzas a llegar, y bueno, ahí hay instructores que lo dicen, hay otros que no. Si no llegas hasta los pies, a la rodilla o a la pantorrilla o hasta donde llegues, hay algunos instructores que lo dicen, hay algo otros que no. Pero entonces bueno, yo no llego, yo hasta donde yo llego, hasta ahí me siento y respiro. O sea, lo importante, la base fundamental del yoga es la respiración, respirar en cada postura, en cada asana, porque ahí es donde liberas, ahí es donde sueltas, ahí es donde estás moviendo tus fascias, se está moviendo la energía, sin importar si llegas al piso o no. Uh -huh. Es estar consciente de la respiración.
Y bueno, sí, hay muchas técnicas de yoga, muchas clases de yoga. La más suave yo pensaría que es el Hatha Yoga, que es más como para principiantes, pero, pero como te digo, es la conciencia que tú tengas de ir a clase de yoga. De no ir a la clase de yoga porque ay, yo quiero ir a la clase de yoga porque quiero aprender a pararme de manos, que está bien, porque cuando tú vas al menos con esa intención, vas ya con una intención y vas a empezar poco a poco y sin quererlo el yoga te va a cambiar el chip, te va a decir, ah, no, es que no es solamente la parada de manos, sino todo lo que me lleva hasta llegar allí, todo el proceso y todo el camino que me lleva hasta llegar allí. Entonces ahí entendemos que tengo que aprender a respirar, que tengo que aprender a ser más consciente. Entonces es el proceso en sí el que nos ayuda. O sea que más que lo que tú nos dices un poco, que más que empezar a creer que lo vamos a hacer perfecto, es ser consciente de reconocer mis limitaciones, mis capacidades y progresivamente ir viendo el avance. Exacto, sí. La conciencia, crear esa conciencia y tomar ese espacio como para mí, que sea este espacio es para mí. Es un espacio donde yo voy a conectar conmigo y lo voy a tomar así, o sea, a eso voy y tener esa conciencia de que vas a eso. Yo creo que Sí, también algo con lo que dice Luz, algo importante para empezar a tomar el paso hacia el yoga o esa primera clase es también llegar con una actitud de que, o sea, me voy a concentrar solo en mí para sí, poderla disfrutar. exacto, sí, Mira, yo voy total. a decir algo que puede De ahí ser por un eso, poco de ahí molesto. por eso es que digo yo, y mi filosofía de yoga y lo que yo le digo a las chicas, las chicas que practican conmigo es que el yoga es un encuentro de amor contigo misma. Eso es el yoga. Para mí ha sido el yoga, es un encuentro de amor conmigo misma. Y eso es lo que yo les he querido y quiero transmitir y lo que me gusta que salgan con esa intención, que lleguen a una clase con esa intención de conectarse con ellas mismas, de estar presentes en ellas mismas, porque ahí es donde empieza todo. Y acá con lo que dice Luz, también quiero aclarar algo, y es que si estamos empezando y si esa primera clase quizás no conectaste contigo, pues no es que la dejes, ah, no, esto no es para mí, sino que le des otra oportunidad porque probablemente ese día no tuviste la conexión contigo. Sí, Entonces, y no todo el tiempo estamos en conexión con nosotros mismos. sí, sí. Es solo como tomar la conciencia, ¿no? Y, no, y siempre ser como si tú, ahí se trata mucho de qué tanto quieres tú realmente tomar esa clase y de qué tanto crees tú que estás seguro de que sí quieres hacerlo consciente y de que va a ser un bien para ti, que va a ser ese encuentro contigo, porque no es de que voy y ya, y no, ya después no voy porque no quiero, que tal vez fue lo que yo hice después, pero mira que yoga vuelve y me llama a mí y me dice, bueno, ve a otra clase, entonces ya ahí como que, entonces esa es la idea, como seguir tu instinto, ¿no? Seguir la intuición. Si el yoga llega a ti por X y motivo, si te llama a ir a una clase de yoga, simplemente hacerlo desde el corazón. Mira que yo veo una gran necesidad en, si tú me dices, es que el yoga me ayuda a sanar. Y yo veo una gran necesidad en esto de que todas las personas busquemos procesos de sanación hoy. Estamos viviendo sociedades enfermas construidas por individuos enfermos, no solamente física, sino emocional, enfermos espirituales, enfermos mentales. Es decir, la enfermedad la hemos normalizado, que la cargamos como un peso día a día y es parte de nuestra vida desde un aspecto como que es que esto es lo que yo soy, esto es lo que me tocó y tener depresión es lo normal y pareciera que fuera esa competencia, depresión, ya me estoy tomando Valium, ya estoy tomando, sí, o sea, una cosa re loca, pero somos seres que estamos llamados a ser felices, a ser sanos, a tener conexión con nosotros mismos
Y cuando tú me dices es que el yoga te ayuda a sanar porque hay conexión, vamos a tener individuos sanos, inmersos en sociedades sanas, construyendo relaciones sanas. Sí. Realmente es que yo siento que, pues es mi sentir de que no es que haya mucha enfermedad, sino que realmente estamos desconectados de nosotros mismos. Estamos totalmente desconectados de nosotros mismos. Bien sea por circunstancias de la vida, por sucesos que hayamos tenido en la vida o por cosas que pasan o simplemente porque vivimos en el día a día. Estar en acción, en acción, en acción. En el corre-corre. En el presente, ajá. Entonces, cuando hay una desconexión, pues todo funciona como así, uno por allá, otro por acá y todo, pero cuando llegamos a esa conexión con nosotros, las piezas empiezan como a acomodarse y nosotros empezamos a fluir y a vivir de una manera totalmente diferente porque estamos conectando con eso que somos, porque como lo que tú dices, realmente nosotros somos seres humanos seres espirituales viviendo una experiencia humana y que a veces necesitamos para poder vivir esa experiencia, estar conectados con nosotros mismos, estar en conciencia de lo que somos, de lo que tenemos, de lo que hacemos, así sea imperfecto, o sea, somos perfectamente imperfectos, entonces la imperfección no está mal, eso es lo que nos hace únicos, ¿no? Pero la desconexión es lo que nos lleva a los estados de depresión, al estrés, al cansancio físico, al cansancio mental, a los temas emocionales que tanto nos agobian y por ende, obvio, a veces cuando no sanamos todas estas cosas, pues eso también se somatiza en nuestro cuerpo, entonces vemos que muchas de las enfermedades, y que está totalmente ya, se habla científicamente de que muchas de las enfermedades están relacionadas mucho con los temas emocionales y con todas las cargas que venimos trayendo en nuestro cuerpo. Entonces, por eso para mí el yoga es lo más completo, porque digo, maneja todo, maneja cuerpo, mente, espíritu, o sea, maneja tu parte espiritual, maneja tu parte emocional, maneja tu parte mental y trabajas tu cuerpo. Pues mira, fantástico. A mí me parece que cualquier herramienta que nos muestre y nos hable de la integración y nos ayude a conectar, nos va a ayudar a sanar y es importante que la conozcamos. A ti te encontramos Luz Mesa en redes como Luz Mesa-al-piso, ¿cierto? Sí. Tú en tus redes das algo de información, enseñas algo de por dónde empezar, es decir, todo lo que hemos hablado hoy, ¿lo hablas también algo en tus redes? Sí, publico algunas cosas en las redes y justo estoy ahora trabajando en algún proyecto que quiero lanzar próximamente, ya les estaré comentando acerca de esto, pero sí en las redes trato de dar algunos tips, de que la gente conozca, de que la gente sepa más o menos cómo manejar ese tipo emocional, porque como te digo, trabajo mucho el tema de las emociones, cómo el yoga puede ayudarnos y todo lo hago así por ahí, por el Instagram o por el Facebook también. Uh-huh. Bueno, y a nosotros nos pueden encontrar en redes como Ser Uno, el podcast, o Instituto Ser Uno en Instagram y en Facebook para que nos sigan, compartan, comenten. Vamos a tener, Luz, esta temporada, tú estás abriendo temporada de Ser Uno podcast. Vamos a tener muchos invitados, vamos a hablar de toda esta parte de las emociones, también vamos a hablar de la integración de esto. De este triángulo, triángulo de mente, cuerpo y espíritu. Así es, también se nos vienen sorpresas para todas las personas que nos ven, muy agradecidos de que estés con nosotros en este espacio y de que pues nos veamos pronto acá en Colombia. Claro que sí, muchas gracias a ti y a Marcela por la invitación, por este espacio tan bonito que todos necesitamos, ¿no? Un espacio de poder conectarnos, de poder aprender muchas cosas y entender de muchas herramientas que hay en la vida que nos pueden servir para poder avanzar y surgir en lo que queremos ser, ¿no?
muchas gracias a ti por la invitación, a Marcela, y bueno, muchos éxitos en esta nueva temporada. Feliz de haber estado aquí con ustedes. Bueno, esto es todo por hoy, de verdad. Muchas gracias por estar aquí. A Pablo, a Luz, a los seguidores, a las personas que nos están viendo, comenten, denle me gusta, la campanita para que cada vez que publiquemos les salga. Nos vemos en un próximo episodio. Bye. Bye, muchas gracias. Oh, que estén bien. Gracias.